Son las 7:37. Saludamos al doctor Yacu Pérez, activista, jurista, histórico, coordinador de los defensores del agua. Fue también candidato a la presidencia de la República. Doctor Pérez, bienvenido. Quisiéramos conocer su visión, su lectura sobre el mensaje que ha enviado el pueblo ecuatoriano con el resultado del domingo al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su gobierno. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, doctora Rosana Encalada, y a la audiencia que nos escucha. Es un mensaje profundamente crítico, reflexivo, creo yo inteligente, que no se dejó convencer con los bonos de última hora, con las dádivas, con los tractorcitos que estaban repartiendo, incluso con la reducción o la baja del costo de la gasolina. Creo que el gobierno puso todo el carbón al asadero porque pensaba que con el triunfo que ellos así lo pronosticaban, tenían un proyecto para largo plazo, un proyecto completamente autoritario y que les iba a dar un semáforo en verde, una luz verde para hacer lo que les plazca. Pero ventajosamente eso no sucedió. Perdió y cayó aparatosamente el gobierno, cayeron las encuestadoras, cayó el proyecto político neoliberal, cayó el autoritarismo. Y creo que el mensaje que da el pueblo del Ecuador, primero hay que felicitar, es un triunfo de los ecuatorianos, no el triunfo de ningún caudillo, de ningún movimiento, partido político, de todos los sectores sociales que fueron muy reflexivos y que ese mensaje dice que tenemos una constitución con todos los errores que puede haber, pero que es un instrumento útil para la defensa de los derechos, de las garantías, de las libertades, una constitución que se inscribe dentro del neoconstitucionalismo, que es la corriente más avanzada que existe en el mundo. Recordemos que después de ese holocausto que sufrimos en la Segunda Guerra Mundial, quedó reducido a cenizas Italia, Alemania, Japón. De las cenizas salió precisamente los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales de las Naciones Unidas. Y ahí los aportes de juristas como Norberto Bobbio, como Luigi Ferrajoli en Italia, o Alexi en Alemania, o Dworkin en Estados Unidos, impulsaron para desterrar los autoritarismos y hacer que ya no sea el imperio de la ley, o sea, lex dura lex, como antes se decía, la ley es dura pero es ley, sino ahora sea la constitución, pero no una constitución solamente considerada como ley de madres, como madre de leyes, sino una constitución que conjugue con los principios, con los valores, con los principios éticos, y que el juez sea un activista, que sea garante frente a los débiles, y dentro de eso se subscribe la Constitución del 2008, pero con un plus importante, que es andina panamazónica. ¿Por qué? Porque por primera vez en el mundo, la Constitución del 2008 reconoce al Estado plurinacional, es un Estado constitucional de derechos, no de un solo derecho, de 15 derechos que existen en el país. Es una Constitución que por primera vez reconoce los derechos de la naturaleza, es decir, la naturaleza titular de derechos, que da un giro biocéntrico, porque en el mundo hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hasta ahora no hay una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Y fue en el Ecuador que da ese cambio copernicano, que hoy han emulado más de 50 países, reconociendo al río Biobío en Chile, el río Marañón en el Perú, al río Atrata, Magdalena, Cauca en Colombia, el Mar Menor en España, Si Wanganui, bien, es decir, una cantidad. si bien el resultado del domingo, sin duda,
de alguna manera es un fortalecimiento de la Constitución de Montecristi, reconociendo como usted lo ha hecho, que tiene grandes problemas, grandes errores que tienen que ir siendo corregidos en el futuro. En realidad también tiene ese otro importante componente, que es un voto de rechazo a lo que podía venir en una nueva Constitución, de la cual muy poco se conocía, más allá de conjeturas y suposiciones. También, de alguna manera, el voto de los ecuatorianos es interpretado como un castigo a la clase política ecuatoriana. Hay cansancio en el país, no solamente de acudir tantas veces a las urnas, 7 veces desde el año 2023, pero sobre todo de asistir siempre a un escenario lleno de promesas, de horizontes que se pintan y que nunca se cumplen. Y hay también una necesidad, doctor Pérez, esto entrevemos en el mensaje ciudadano, de que tiene que empezar a trabajarse de una manera sinérgica en el país, entre los movimientos sociales, la academia, los gobiernos locales, el gobierno central. Y aquí le preguntaría a usted si coincide con esto, si es que hay que enfrentar en manera conjunta, patriótica, esta crisis política y también, por supuesto, la crisis ambiental que estamos viviendo. En efecto, creo que el Ecuador, el pueblo del Ecuador, pide cambios profundos, porque yo creo que no creo que vaya a pecar de exagerado, y si soy exagerado ofrezco disculpas, pero nunca antes hemos estado en una crisis multidimensional de estas clases. Nunca antes hemos tenido un nivel de inseguridad que en el 2024 hayamos llegado a ser el país más violento de América Latina. Nunca antes. Y en este año, 2025, vamos a romper el récord de más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos rompiendo récord. Nunca antes en la historia, hayamos sido el Ecuador, ya no solamente el país de tránsito de la droga, sino ya se está acá procesando la droga. Nunca antes hemos estado en una crisis económica, porque estamos viendo que se dice que en el Ecuador más del 70% de la población, a más del 70% de la población no les alcanza lo que ganan para cubrir la canasta básica. Más de 7,5 millones de ecuatorianos que tienen menos de $3 diarios de ingreso, o sea, se van con el estómago vacío. Y esa crisis institucional, que ya la población no cree en el Consejo de Participación, no cree en la Judicatura, no cree en la Justicia, no cree en el Legislativo, no cree en el Consejo Nacional Electoral. Entonces hay que dar un remesón, pero enorme, un cambio de 180 grados. Y eso es lo que pide el Ecuador. Y para eso, indudablemente que el señor presidente de la República debe bajarse del pedestal, debe aterrizar en una realidad que es dura, extremadamente dura, sin empleo, sin trabajo, en los hospitales carentes de medicamentos, en las escuelitas. Hoy nomás escucho en su emisora que habrían 5,000 niños sin libros, sin textos escolares. O sea, la tristeza que nos embarga es extremadamente dura. Y para eso lo que tiene que hacer es convocarse a un diálogo, pero no solamente que se reúna con la gente que piense igual, sino tiene que ser un diálogo también con la disidencia política. Tiene que invitarse a todos los sectores para juntos diseñar un país que salga de este fondo del extractivismo, de la violencia estructural, del crimen organizado, de las economías criminales, pero así solamente desde la óptica del gobierno, y dudo lastimosamente que eso pueda ocurrir, porque el presidente no reconoce su derrota, dice que es un pequeño revés, no reconoce, y eso
a mí me da una mala Ahora, señal de que doctor pueda haber. Pérez, muy buenos días. En este mismo contexto, ¿cuáles son las expectativas a corto y mediano plazo de las reacciones del gobierno? Ha iniciado, al parecer, con cambios en el gabinete ministerial, ha solicitado a todos sus ministros la renuncia irrevocable. Habrá que ir viendo a quienes ratifica y a quienes los cambia, pero escuchamos además al exministro José de la Gasca diciendo que muy probablemente el gobierno nacional tiene un plan B. ¿Cómo han analizado ustedes esta situación? ¿Cuál podría ser ese plan B y cuáles serían las expectativas desde los sectores ciudadanos, sociales? Lo que se espera efectivamente es un cambio en la conducción de este gobierno. O sea, esperar una actitud de humildad al presidente Noboa es como pedir peras al olmo. Dudo que una persona que nunca en su vida habría subido a un bus, habría sufrido hambre, necesidad. No creo, por eso se ve que no hay la sensibilidad ecológica, la sensibilidad social. Entonces, si desde arriba no va a haber cambios, y además los cambios no vienen desde arriba, los cambios surgen desde abajo, nos queda a los sectores sociales seguir unificándonos, seguir haciendo alianzas amplias, seguir organizando, fortalecer más la organización popular. Porque no con esto vamos a sentirnos triunfalistas y sentirnos victoriosos y decir, ahora sí, ya se acabó el extractivismo. No, todo lo contrario. La política del gobierno va a seguir, o sea, el plan B, yo supongo, el plan A era reformar todo lo que han dicho los que están en contra de esta constitución garantista, neoconstitucional, han dicho que esta constitución merece donde debe estar, en el cesto de la basura. O sea, para ellos es la basura los derechos de la naturaleza, los 21 derechos colectivos, el derecho humano al agua, los derechos laborales, en fin. Entonces, ahora como no pueden eso, el plan B, van a entrar vía Asamblea Nacional, vía leyes. Y esas leyes, de hecho, han conseguido. Recordemos que a través de esa ley se consiguió la condonación de dos leyes de urgencia económica, se consiguió condonar 5.000 millones de dólares a los empresarios morosos. A través de esa ley, a través de la Asamblea Nacional, se aprobaron las leyes de inteligencia y las reformas al Código de la Democracia, y en muchas ocasiones han hecho ahí correístas y novoístas. Entonces van a continuar por allá. Entiendo que eso y la política desde el Ejecutivo vía decretos van a continuar. Y van a continuar en esa misma embestida de un proyecto neoliberal, porque es un proyecto neoliberal donde privilegia el sector agroexportador, la banca, las mineras, las petroleras, estos sectores, las élites. Entonces ellos van a continuar. Por eso hoy va el presidente de la República a escuchar las recomendaciones, los consejos de Norteamérica, porque desde allá, bueno, él se identifica tanto que parece, como nació en Miami, parece ser más norteamericano que ecuatoriano. Entonces va a recibir todas las disposiciones, las órdenes desde el imperio Doctor para Pérez, imponerlas acá. Entonces nosotros permítame, tenemos que permítame organizarnos. preguntarle, ¿hay realmente alternativas para sin extractivismo, o por lo menos sin tanta dependencia del extractivismo, el país pueda financiar de mejor manera salud, educación, seguridad? ¿Cómo ve usted ese presupuesto 2026 que prevé un endeudamiento adicional de Ecuador de 16.000 millones de dólares? Ingeniero Cardoso, en el Ecuador no es que falta dinero, falta riqueza. Lo que sobran es cleptómanos. Lastimosamente en los gobiernos, y no este, sino desde los anteriores, se han llevado, antes era en saco de yute la plata, el dinero. Ahora es más sofisticado. Eso es la tristeza de nuestro país. Claro que hay alternativas al extractivismo, pero si el Ecuador no ha sido históricamente extractivista, el Ecuador ha sido históricamente un país agrícola, y este rato está viviendo de la agricultura, de la exportación de productos no tradicionales. Ahí hay que poner toda la fuerza. Pero las personas, las personas más ricas del planeta, y también que son pilas como Elon Musk, como Bill Gates, ¿en qué están invirtiendo? En agua y tierras. Porque ellos saben
están absolutamente conscientes que se puede vivir sin oro, se puede vivir sin minerales, pero no se puede vivir sin agua y alimentos. Entonces la inversión que están ellos haciendo, el dueño de Tesla y el dueño de Microsoft, y por algo ha de ser, es en invertir en alimentos y en agua, porque las próximas conflagraciones va a ser por esto. Entonces, la alternativa no es el extractivismo. Además, con este extractivismo ya hemos visto las consecuencias, los impactos ambientales que son a perpetuidad. Yo no quisiera que Cuenca ni el país quede como Ponce Enríquez, 5 de los 6 ríos biológicamente muertos. Creo que a nadie no, estaríamos de acuerdo que pase como en Cajamarca con el proyecto Yanacocha, que desecó más de 30 lagunas. No quisiéramos que nos pase como en el mismo Canadá, donde hay más de 10.000 minas abandonadas, o como pase en Ouro Preto, en Minas Gerais, en Brunadiño, con todas las tragedias ambientales. Eso no es el mejor negocio, y por eso el panel intergubernamental de expertos de cambio climático dice que estamos en una emergencia climática, y esto nos está llevando al calentamiento global, a una crisis global. Eso tenemos que tener presente, y el gobierno, este y cualquiera, tiene que sintonizarse con la comunidad científica, con lo que dice la ciencia, con lo que dicen los pueblos indígenas que con tanta sapiencia saben cuidar la naturaleza, el agua, la tierra, los territorios, los bosques, la biodiversidad. Yo hago solamente un dato. Nos sentimos tan arriba que desde el pedestal no alcanzamos a ver, pero en el mundo, los pueblos indígenas representan apenas el 5% de la población mundial, pero son custodios del 80% de la biodiversidad del planeta. Dicho de otra manera, sin pueblos indígenas no habría vida en el planeta. Ellos custodian estos bosques que nos permiten la biodiversidad, que nos permiten dar oxígeno, que nos dan agua limpia. Y una última reflexión: sin campo, sin campesinos, sin agricultores, no hay alimentos. ¿Qué comemos en la ciudad? Allá tenemos que destinar. Entonces, la reflexión y el pedido que están haciendo los ecuatorianos es al Estado, al gobierno nacional, en vez de cambiar la Constitución, cumpla los derechos que contempla la Constitución, y sobre todo, cree políticas públicas destinadas a fortalecer el campo, el agro, la educación, la salud, para que los estómagos no queden vacíos de los ecuatorianos. ¿Qué reflexiones tiene usted, doctor Pérez, por otra parte, sobre la crisis de legitimidad política que se observa en el país? No se trata solamente de lo que sucedió el domingo de un revés electoral. Hay un síntoma más profundo, una permanente desconexión entre la clase política y las demandas sociales. Sin duda, y eso es por la falta de coherencia. Se dice una cosa y se hace exactamente otra cosa. El presidente Noboa dijo que iba a bajar el impuesto del IVA, subió. Que iba a bajar el precio del diésel, subió. Dijo que no iba a tocar el Yasuni, está explotando. Dijo que no iba a tocar los dineros de los jubilados y de los afiliados del Seguro Social. Hoy está tomando de ahí, como todos los gobiernos. Pero este gobierno dijo una cosa en campaña y ahora está haciendo exactamente lo contrario. Es una tristeza que el poder corroe las mentes de las personas. O sea, el poder se vuelve tan tóxico que cuando están abajo son una cosa, y cuando están en el poder, pero dan un giro de 180 grados, pierden la conexión, el cable a tierra, pierden esa sensibilidad. Creen que como están con 30, 40, 50, 60 guardaespaldas armados hasta los dientes, tienen seguridad ellos, pero el pueblo no la tiene. Y además, así nos pusiera a cada ecuatoriano resguardado por un policía, mientras no se combata la corrupción, no pasa nada. Y se piensa en una protección en Norteamérica. Pero aquí quiero hacer una reflexión a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo se va a confiar la custodia de los pollitos en el halcón, en el gavilán? A Norteamérica no le interesa, sobre todo me refiero al gobierno de Norteamérica, no le interesa combatir el narcotráfico. Norteamérica organiza el narcotráfico.
porque ahí está el mayor negocio. El país con el mayor consumo de drogas en el mundo es Norteamérica. 50 millones de personas son adictos a la droga y ahí se lavan más de 320 mil millones de dólares. Los bancos, Deutsche Bank, City Morgan, HSBC, todos ellos hacen un gigantesco negocio de las drogas. Ellos fabrican las armas para matar a los pueblos del sur. Allá se queda la riqueza, acá se queda la pobreza. Entonces, pensar de que Norteamérica va a ser la salvación no es. Además, planes guerreristas que pretende hacerlo el presidente Noboa, eso va a ser un fracaso. Ya fracasó en Mérida, en México. 3.000 millones de dólares hizo humo. El plan Colombia, 20.000 millones de dólares hizo humo. El plan Richard Nixon de 1971, que destinó $1 trillón, no pudo. Entonces, en vez de eso, es inversión pública en lo social. Hay que crear, hay que abrir las escuelitas, hay que abrir los colegios, hay que dar más cupos a los jóvenes para que estudien en las universidades, hay que crear academias, hay que crear infraestructura en artes, hay que crear infraestructura deportiva, hay que crear infraestructura en los campos están abandonados, no tienen infraestructura de riego, no tienen infraestructura vial, no tienen nada de eso y por eso optan por lo más fácil, enrolarse en el crimen organizado. Y así como estamos, si no se da, reitero, un cambio de 180 grados en la política del gobierno, estamos prácticamente perdidos. O sea, no tenemos norte. El gobierno del presidente Noboa no tiene un horizonte, no tiene un plan. El plan Fénix hizo humo, no existe. Esa es la tristeza. Ahora, doctor Pérez, el hecho de que haya ganado el no en esta consulta popular, en la pregunta número 4, en el casillero D, de ir o no a una asamblea constituyente, no quiere decir que esta constitución requiera algunas observaciones y algunas reformas. ¿Considera usted que efectivamente se debe avanzar en cambios en la constitución de la República y, de ser así, cuáles deberían cambiarse? Sí, la parte dogmática no deberíamos tocar, pero la parte orgánica sí, reformas parciales, como ya ha dicho la Corte Constitucional, deberían eliminarse las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene las facultades para elegir a 77 autoridades. El Consejo de la Judicatura de la misma manera, el Tribunal Contencioso Electoral, que no tiene sentido su existencia. O sea, sí debe haber unas reformas parciales, pero eso se hace a través de la Asamblea Nacional y no se requiere de una Asamblea Constituyente. Ofrezco 1000 disculpas, tengo un compromiso con otro medio, pero siempre honrado de poder dialogar con ustedes y un fuerte abrazo Doctor a todos Pérez, quienes... le ruego unos instantes más, nada más para cerrar esto. ¿Qué sugerencias tiene usted? Pues el presidente Noboa tiene 3 años para gobernar y espera, creo que todo el Ecuador, que no vengan crisis con cambios nuevamente drásticos en la democracia ecuatoriana. Pero ¿cómo encaminar esa necesidad de diálogo, de mayor transparencia, de mayor participación real? Yo dudo que el presidente Noboa pueda sintonizarse con el pensamiento del pueblo. Él tiene una formación empresarial en donde privilegiará siempre a las élites económicas. Él precisamente viene de uno de los emporios económicos más poderosos del país y no va a entender, nunca va a entender el dolor que sufren los sectores sociales. Por eso creo que frente a lo que no va a cambiar el gobierno, toca a los sectores sociales fortalecernos, organizarnos, hacer alianzas, romper ese sectarismo. Incluso en términos ideológico-políticos es más urgente que nunca la creación de la tercera vía, porque no deberíamos vivirnos en esa polarización de los unos y de los otros. En el Ecuador no solamente es blanco y negro, hay otros colores, hay otros matices, hay otras vías, hay otras avenidas, y lo que se dio con lo que pasó en la consulta de este día domingo, creo que se abre un abanico de posibilidades, pero hay que dejar al lado los egos individuales y construir una alianza enorme en defensa de lo que nosotros nos debemos, de la naturaleza, de la vida, del agua. Creo que el ejemplo que dio Cuenca el 16 de septiembre fue digno de emular, y eso creo que han destacado la prensa nacional y todo el país, han destacado
esa unidad de la diversidad, porque ahí no solamente eran gente de izquierda o solamente ecologistas. El agua nos unió. Ojalá las elecciones no nos dividan. Gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado. El doctor Yacu Pérez fue candidato a la presidencia de la República, disputó muy de cerca ese paso a la segunda vuelta con quien fue presidente de Ecuador y salió pronto por la muerte cruzada, el expresidente Lasso. Son las 8:02. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un